Hola a todos, les habla Andrés Cervantes y bienvenidos sean a mi canal Arquicultura. Es momento de dirigirnos al Caribe, más exactamente a Cuba, para conocer la historia del Capitolio de La Habana. El año 1925, el general Gerardo Machado Morales fue elegido como presidente de Cuba. Entre sus planes estaba poder celebrar en 1928 la Sexta Conferencia Internacional Panamericana en La Habana. Para llevar a cabo este evento era necesaria la construcción de un edificio a la altura de tal acontecimiento. Se hizo una comisión para hacer el diseño, poniendo al frente al arquitecto cubano Raúl Otero. También se vinculó el equipo francés, que trabajaba en el reordenamiento urbano de La Habana, dirigido por el urbanista Jean-Claude Nicolas Forestier. El 1 de abril de 1926 se iniciaron las obras y debía tenerse todo listo en 3 años, antes de la Conferencia Internacional Panamericana, para lo que se contrató a la empresa estadounidense Ford & Henderson Company para ejecutar el proyecto. Esta compañía ya había realizado icónicas obras en los Estados Unidos, como el 40 de Wall Street o el edificio Flatiron. El edificio se desarrollaría de forma alargada. Luego de hacer la cimentación, se construyeron unos muros que servirían de base. Poco después del inicio de las actividades, el gobierno requirió al arquitecto Otero para otras obras, así que fue reemplazado por José Benz Arrate, que hizo algunos ajustes al diseño, siendo el más importante la proyección hacia afuera de los hemiciclos de Senado y Cámara. Normalmente, hacer cambios al diseño retrasa la obra, y aquí no tenían tiempo para perder. Aunque suene extraño, una de las estrategias para agilizar el avance fue hacer el trabajo más lento. De este modo, los planos especificados se iban haciendo sobre la marcha, mientras la obra avanzaba lentamente. Así se podían hacer modificaciones, ajustes y resolver problemas mucho antes que la obra llegara hasta ese punto. Uno de los espacios más simbólicos e importantes se encuentra aquí, justo debajo de donde se pondría la cúpula. Esta es la tumba del Mambí desconocido. Con este nombre se conocieron en la región a quienes lucharon por la independencia del país. Los restos que reposan en el Capitolio fueron extraídos del Panteón de Veteranos de la Independencia del Cementerio de Colón y pertenecieron a un Mambí desconocido. Este lugar está decorado con símbolos patrios, una miniatura de la Estatua de la República y en medio de todo una estrella de bronce de la que brota una llama eterna. Veamos qué ocurrió en los pisos superiores. Empezamos por el pórtico de acceso, conformado por 2 filas de 6 columnas, con una inscripción en bajorrelieve que dice Capitolio. Para llegar al nivel del acceso, el francés Forestier diseñó una gran escalinata de un tramo con 3 descansos, incluyendo 2 esculturas en la parte alta, que representan la virtud tutelar del pueblo y el trabajo. Al cruzar el pórtico llegamos a la rotonda, el principal espacio del Capitolio. Aquí se construyeron 8 columnas unidas con arcos, y sobre este sistema reposaría la cúpula. Desde aquí se extienden hacia los lados 2 grandes pasillos a manera de salón. Otra forma de ahorrar tiempo fue el sistema constructivo, utilizando perfilería de acero cubierta con hormigón. Los acabados interiores fueron con mármoles de diferentes colores, en pisos y paredes. La cubierta se hizo en forma de bóveda de cañón, decorada con un artesonado, recibiendo este espacio el nombre de Salón de los Pasos Perdidos, llamado así por la resonancia que producen las pisadas. Es momento de ver qué ocurrió con la decoración de la rotonda. En el diseño del piso encontramos representada la Rosa de los Vientos, y en medio de eso, una pequeña urna con un diamante de 25 quilates, marcando el punto cero de la red vial de La Habana. La leyenda cuenta que el diamante perteneció a Nicolás II, el último zar de Rusia. Esta piedra habría llegado a Cuba en manos de un comerciante turco, que la adquirió en París, quien luego la vendió al gobierno cubano.
La cara occidental de la rotonda fue cubierta con un ábside semicircular, y en él se instaló la estatua de la República, del escultor italiano Angelo Zanetti. Esta es igual a la del nivel inferior, pero dorada y de 17 metros de altura incluyendo el pedestal, siendo una de las estatuas bajo techo más altas del mundo. Esta se encuentra inspirada en la representación de la diosa Atenas que estaba en el Partenón, hecha por el escultor griego Fidias. Para comunicar el sótano con el primer piso, en la parte posterior se construyeron las escaleras del honor, dos grandes escaleras de un tramo, cada una con dos descansos. Esta zona se cubrió con una bóveda de cañón. Desde aquí se puede acceder a la biblioteca, completamente ornamentada con madera. De este lado hay dos niveles de salas al servicio de las diferentes actividades propias del Capitolio. A ambos lados del edificio hay espacios que funcionan como antesala de los hemiciclos de Senado y Cámara. Aquí hay escaleras para poder moverse entre los diferentes niveles de tribunas, además de una sala al servicio de la presidencia. Otra de las propuestas de Forestier para la fachada principal fue una logia, es decir, una columnata a ambos lados del pórtico. Con la distribución del edificio vemos dos espacios residuales en medio, que corresponden a dos patios centrales, que ayudan a la ventilación y a mantener el confort térmico. En el extremo sur se instaló el hemiciclo del Senado, que reduce su área al tener una serie de espacios en el perímetro. La zona central está bordeada por una arcada, donde se encuentran dos niveles de tribunas. En el extremo norte se construyó el hemiciclo de la Cámara, con una galería como la del extremo sur, pero con una columnata en lugar de una arcada. Además, sin los espacios perimetrales, pudiendo aprovechar toda el área del hemiciclo. Un último elemento es la cúpula, inspirada en las cúpulas del Capitolio de los Estados Unidos, la Catedral de San Pablo en Londres y el Panteón de París. La cúpula se construiría sobre un tambor, que es un elemento cilíndrico utilizado para elevar las cúpulas. El primer cuerpo de este tambor es el más sencillo. Es completamente liso y se ven unas ventanas. El segundo cuerpo, que es el más grande, tiene una galería con ventanas para iluminar el interior de la cúpula. Desde aquí aparece la cúpula que se ve al interior del edificio. Esta deja una abertura en medio, la cual es cubierta por una capa un poco más alta. Aunque esta no es la cúpula que se ve en el exterior. Es momento de seguir subiendo. La tercera sección del tambor es un poco más pequeña y está ornamentada con pilastras, que son columnas pegadas al muro. Este es el punto de partida de la cúpula exterior, la cual fue cubierta con planchas de cobre, que con el paso del tiempo adquirió un tono verdoso. El elemento final del edificio es la linterna, una cúpula pequeña sobre la cúpula, alcanzando la altura total de 92 metros, convirtiéndose en el edificio más alto de Cuba. En torno al edificio se adecuaron jardines y una zona de estacionamiento junto a la escalera del acceso principal. Para el año 1928, cuando se celebraría la Conferencia Internacional Panamericana en La Habana, el Capitolio aún no estaba terminado, aunque era un lugar plenamente funcional, así que el evento se realizó sin problemas. Al año siguiente, con la obra completamente lista, el edificio fue inaugurado. En 1946, el diamante bajo la cúpula fue robado, aunque al año siguiente misteriosamente apareció. En 1956, con la construcción del edificio Foxa, de 129 metros de altura, el Capitolio dejó de ser el edificio más alto de Cuba. En 1959, con el triunfo de la Revolución Cubana y la disolución del Congreso, el edificio perdió su uso original, entrando en un periodo de deterioro, mientras seguía funcionando como sede de otros organismos del gobierno. En 1973, por seguridad, el diamante fue reemplazado con una réplica, y el original fue llevado a una bóveda del Banco Central de Cuba,
aunque prácticamente nadie lo ha visto desde entonces. Por cierto, el edificio se diseñó alineando perfectamente la punta de la cúpula, con el diamante en el centro de la rotonda, y la llama eterna en la tumba del Mambí desconocido. En 1982, la ciudad vieja de La Habana y su sistema de fortificaciones fue declarada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, incluyendo el Capitolio de La Habana dentro de esta declaratoria. En 2010 se inicia la restauración del Capitolio, cubriéndose todo con andamios. Desde 2015 volvió a ser sede del Congreso, aunque los hemiciclos, por ser tan pequeños, no se han vuelto a utilizar para las sesiones de Senado y Cámara. Las obras de restauración concluyeron en el 2019, en el marco de los 500 años de la fundación de La Habana, destacando el reemplazo de las planchas de cobre por unas de oro, como se había pensado en el diseño original. Estas planchas fueron donadas por el gobierno ruso. Al terminarse la restauración, se aprovechó el monumento como atractivo turístico, permitiendo el ingreso de público por medio de recorridos guiados. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó, no te olvides de darle like y compartir con tus amigos. Y para que no te pierdas de próximos contenidos, suscríbete a mi canal de YouTube y sígueme en las redes sociales de Facebook e Instagram. Les habló Andrés Cervantes, hasta la próxima.